Hola, tengan todos un muy buen día. Damos inicio a la clase número 5 de la nivelación cero de la Universidad Bernardo Higgins. En este video veremos los siguientes contenidos: expresiones algebraicas, términos semejantes, uso de paréntesis, adición y sustracción algebraica. A cargo de la profesora Beatriz Miranda, quien les habla. Bueno, en este video ustedes encontrarán las definiciones de los contenidos descritos anteriormente, además de ejemplos de estos contenidos y también ejercitación que usted deberá resolver en un tiempo determinado, y cualquier duda que tenga la puede hacer llegar a través de los foros que van a estar habilitados. Comenzamos entonces. La definición de término algebraico se define como una expresión que está formada por números y o letras. Además se distinguen dos factores, que son el factor numérico y el factor literal. Estas definiciones se pueden ver a través del siguiente ejemplo que tenemos acá abajo. Dice menos 4, x cuadrado y cubo. Obviamente el factor numérico es todo el número que acompaña a la letra, en este caso el factor numérico es menos 4, y todo lo que tenga letras con sus exponentes respectivos se denomina factor literal. Entonces, tenemos acá una parte de ejercitación que se le van a destinar 3 minutos para que usted pause este video y pueda reconocer en estos términos algebraicos cuál es el factor numérico y literal de cada una de estas expresiones. Bueno, entonces, como usted ya resolvió lo anterior, lo vamos a corroborar. Entonces acá 17 corresponde al factor numérico y p cuadrado cubo z octavos es mi factor literal. En el caso de acá, 1/9 es mi factor numérico y m elevado a 12 por n es mi factor literal. En el último ejemplo vemos acá que el factor numérico está expresado como su forma decimal, lo que también es correcto, ya que el factor numérico es cualquier número real. Entonces, en este caso, mi factor numérico es 0,02 y mi factor literal es a cuadrado de cuadrado. Cualquier duda que tenga la puede hacer llegar a través del foro que va a estar habilitado. Continuamos entonces con la definición de expresión algebraica, y se define como una expresión formada por dos o más términos algebraicos y se distingue porque está separada por adiciones y o sustracciones. Estas expresiones algebraicas dependen si tienen un término algebraico, dos términos algebraicos, tres o más términos algebraicos, se va a clasificar y se le asigna un nombre particular a cada una de estas clasificaciones. El monomio es solo un término algebraico semejante, y en el ejemplo tenemos acá 2x y cuadrado 8 es un monomio. Binomios son dos términos algebraicos semejantes y distintos, y en este caso tenemos 3x cuadrado menos 4z. Entonces, si podemos observar, tenemos acá dos términos algebraicos que están separados por una sustracción y tienen distinto factor literal. Y continuamos de la misma forma para el trinomio, que son solo tres términos algebraicos semejantes y distintos, y polinomio multinomio, que tiene más de tres términos algebraicos semejantes y distintos. Bueno, ahora le toca a usted ejercitar. Va a disponer de 3 minutos para escribir en su cuaderno un ejemplo de cada una de las clasificaciones anteriores de expresión algebraica.
Entonces, va a escribir un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Por ejemplo, yo escribí acá una expresión algebraica que es 15 x a la cuarta menos x elevado a 7 más 2x elevado a 9 menos 4x. Entonces, de acuerdo a la clasificación anterior, esta expresión algebraica corresponde a un polinomio. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si tiene alguna duda con lo que usted acaba de escribir en su cuaderno, la puede hacer llegar a través del foro. También en álgebra es importante definir lo que es un término semejante y son los términos que tienen el mismo factor literal. Entonces, acá tenemos un ejemplo de término semejante que es 2a cubo b cuadrado menos 5a cubo b cuadrado y 3a cubo b cuadrado. ¿Esto para qué nos sirve? Para reducir términos semejantes, ya que muchas veces contamos con una expresión algebraica que es enorme y la podemos reducir a su mínima expresión juntando los términos que son semejantes y nos queda algo que es más pequeño, ¿sí? Y corresponde a una equivalencia de una expresión anterior. Entonces, para reducir los términos semejantes tenemos que juntar cada uno de los términos algebraicos que tengan el mismo factor literal. Y esto se hace a través de la regla de los signos y se reduce la expresión. Entonces, como ejercicio, tiene 3 minutos para reducir los siguientes términos semejantes. Revisando entonces muy brevemente, tenemos acá menos a más b más 2b cuadrado menos 2c más 3a más 2c menos 3b. Entonces, lo que hacemos acá, reunimos todo lo que tenga a, en este caso es menos a más 3a, y nos queda acá 2a. Luego hacemos el mismo procedimiento para los términos que tengan la letra b. b más 2b, obtenemos 3b, menos 3b, nos queda 0b, y cuando nos da un factor literal, un factor numérico 0, no es necesario escribir esta expresión. Y análogamente para el c tenemos menos 2c más 2c, obtenemos 0c. Y finalmente el resultado es 2a. Para el ejercicio que está acá con fracciones, se procede de la misma forma y acá podemos observar que tenemos dos términos semejantes, que son los que tienen el factor literal a cuadrado b y ab cuadrado. Uniendo estas expresiones se obtiene menos a cuadrado b más ab cuadrado sobre 12. ¿Ya? Obviamente cualquier duda que tenga, vamos a estar resolviendo su inquietud a través del foro. También en las expresiones algebraicas podemos evaluar y obtener un número determinado. ¿En qué consiste la evaluación? En sustituir las letras por un número indicado y luego realizar las operaciones, que muchas veces son operaciones combinadas, con multiplicaciones, con sumas, con paréntesis, con potencia, y recordar, y que es muy importante, esta sustitución va siempre entre paréntesis. Entonces acá tenemos un ejercicio, va a pausar el video por 5 minutos para que resuelva el siguiente ejercicio que nos dice: si x es igual a 4, y es igual a menos 2 y z es igual a 5, determinar el valor de los siguientes 3 ejercicios. Entonces, revisando brevemente,
en el primer ejercicio nos quedaría 2 por 4 menos 2 más 5, ¿verdad? Y bueno, 2 por 4 nos da 8, menos 2, 6, más 5 nos da 11. Para el segundo obtenemos de la misma forma que el ejercicio anterior, obtenemos menos 4 y para el tercer ejercicio obtenemos el resultado menos 7. ¿Sí? Pueden corroborar también ustedes con lo que acaban de hacer. Y como dijimos anteriormente, los términos semejantes se pueden reducir manteniendo siempre el factor literal. Entonces acá hay un ejemplo que dice, reduzca el siguiente término semejante, que es 5x cuadrado y cubo menos 6x cuadrado y cubo. Acá se mantiene entonces, como dijimos, el factor literal y obtenemos, en este caso, la resta de 5 menos 6 y nos queda 1 negativo. Recordarle acá que el 1 no es necesario escribirlo porque es neutro en la multiplicación y nos queda menos x cuadrado y cubo. También en álgebra es importante usar adecuadamente los paréntesis, ya que si no lo hacemos obtenemos un resultado totalmente distinto del correcto. Entonces, para usar los paréntesis adecuadamente, tenemos que eliminarlos de una forma adecuada y se siguen las siguientes reglas. Entonces, si tenemos un paréntesis en una expresión algebraica que está precedida de un signo positivo, este se puede eliminar sin variar los signos que están dentro del paréntesis. Por otro lado, si está precedido por un signo negativo, eliminamos el paréntesis, pero la salvedad acá es que debemos cambiar cada uno de los signos que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Y por último, si una expresión algebraica tiene agrupado entre paréntesis y a su vez hay más paréntesis, debemos resolver las operaciones que están dentro del paréntesis y luego hacia afuera de los otros paréntesis. ¿Sí? También acá recordar que si tenemos un paréntesis y está antecedido por un número, este número distribuye multiplicando cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Vamos a ver unos ejemplos enseguida para que quede más claro la utilización del uso de paréntesis. Este uso de paréntesis nos sirve para la operatoria algebraica que corresponde tanto a una adición como a una multiplicación. Entonces, comenzando con la adición, para sumar y restar polinomios se aplican las reglas de reducción de términos semejantes y uso de paréntesis que nombramos anteriormente. En el primer ejemplo tenemos 5x cuadrado más 3x cuadrado menos 20x cuadrado. Mantenemos entonces el factor literal, que en este caso es x cuadrado, y sumamos y restamos de acuerdo a la regla de los signos, 5 más 3 menos 20, y nos da menos 12 como factor numérico. Finalmente esta expresión nos queda menos 12x cuadrado. El segundo ejemplo, acá tenemos solo solo dos términos que son semejantes. En este caso los números que no tienen factor literal, y nos queda menos 7 menos 1, corresponde a menos 8 por la regla de los signos. Y tenemos el otro término que es ab cubo más 4ab cubo, y al sumarlo y mantener el factor literal nos queda 5ab cubo. También otra operatoria algebraica es la multiplicación.
Se multiplican todos los términos entre sí, es decir, se debe multiplicar término a término. Se distingue acá el monomio por monomio, que es multiplicar los números como factor numérico y escribir el resultado, y en el factor literal se multiplican utilizando las reglas de las potencias, las propiedades de las potencias de igual base y distinto exponente. Recuerden que se mantiene la base, se suman los exponentes. Entonces acá en el ejemplo tenemos 5x y al cubo por 4xy. Esto es igual a 5 por 4 nos da 20 y tenemos x por x. Conservamos la letra, sumamos los exponentes, que en este caso serían 2. Y lo mismo con la y elevado a 3 por y nos da y a la cuarta. Entonces el resultado de esa multiplicación es 20x cuadrado por y a la cuarta. También podemos estar interesados en multiplicar un monomio por un binomio, y en este caso el monomio que está multiplicando es distributivo. Entonces nos queda 4a por 5 menos 4a por 2b al cubo. Y se procede como explicamos en el ejemplo anterior. En el binomio por binomio se debe multiplicar cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio. Entonces también se distribuye cada uno de los términos y en este caso nos quedaría 2 por 3, nos queda 6 y el 2 por y se baja acá. Luego multiplicamos menos x por 3 y nos queda acá menos x por y. Juntando entonces los términos semejantes se obtiene 6 más 2y menos 3x menos xy. Para ir cerrando entonces esta clase número 5, les tengo acá un desafío para que usted resuelva en 5 minutos. Y este ejercicio tiene los contenidos que vimos anteriormente para que usted lo pueda aplicar. ¿Sí? Al desarrollar entonces esta expresión, lo vamos a explicar brevemente, cualquier duda la pueden hacer a través del foro. Acá tenemos la multiplicación de un monomio por un trinomio. Entonces lo que tuvo que haber hecho acá es multiplicar este monomio por cada uno de los términos algebraicos y bueno, se multiplican como explicamos anteriormente, se multiplica el factor numérico y el factor literal, se conserva la base y vamos sumando los exponentes de cada una de las letras que son iguales. Entonces acá, en este ejercicio, usted obtiene 3a sextos b más 24 a la quinta b cubo c a la 18 más 48 sobre 5 a elevado a 5 b a la cuarta. Ese es el resultado del desafío. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar, cualquier duda que tenga vamos a estar resolviendo a través del foro. Como resumen entonces de esta clase, quiero que usted vaya respondiendo las siguientes interrogantes.